buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a este martes de conferencia. Un martes que cierra el mes de noviembre dedicado al tema de evaluación. Un mes que cierra 5 meses de esfuerzo, de reflexiones al respecto del Plan de Estudios 2022 y que esperemos que hayamos contribuido como a profundizar, a reflexionar, a dejar preguntas, a dejar preparadas algunas líneas que les permitan en la capacitación que ya está programada para la primera semana de enero, a ustedes ir entendiendo, incorporando nuevos elementos que se vengan de la propuesta que esta administración tiene para los planes y programas de estudio. Y queremos cerrar el mes de noviembre con broche de oro, con un tema que preocupa siempre a los maestros, que es esta vinculación, esta asociación entre la evaluación, pero también la planeación. Y está con nosotros para abordar el tema la doctora Heréndira Piñón Avilés. Ella tiene una experiencia en docencia, en dirección, en elaboración de proyectos, en capacitación, y eso le permite comentar el día de hoy con ustedes, pues estos elementos que ella ha descubierto de la relación de la planeación y la evaluación. Debo de mencionar dos elementos, uno de ellos que la próxima semana compartiremos para todos ustedes todas las preguntas con las respuestas que fueron surgiendo en cada uno de las conferencias de cada uno de los meses, con el propósito de contribuir a que ustedes continúen esta reflexión. Se les ha enviado a cada uno de los ponentes las preguntas y tendrán pues toda una serie de reflexiones que los propios especialistas nos han compartido. Y dedicaremos 2 de los días del mes de diciembre, martes también de conferencia, a reflexionar sobre el gran eslabón perdido de el aprendizaje en las aulas, que es esta mirada sobre las habilidades del pensamiento que el chico utiliza cuando se está involucrando en las actividades que hemos planeado y que ya dan cuenta de cómo va él elaborando un contenido de aprendizaje. Así es que los invitamos, también recibirán las propuestas para que puedan involucrarse en esas 2 sesiones. Y tendremos la retransmisión de 2 de los temas para cerrar el mes de diciembre, que han sido los que más han asistido ustedes, con el propósito de que si esos temas no los han visto, bueno, en esta disciplina que ya tenemos de estar presente los martes de 7 a 8, bueno, pues puedan ustedes también disfrutar estas sesiones. Pues, maestra Heréndira, no es fácil el planear viendo al alumno. Ella ha insistido muchísimo, así como muchos otros especialistas, en la importancia de planear para el aprendizaje, no necesariamente planear para la enseñanza, porque luego es evidente que evaluamos lo que nosotros creímos que enseñamos. Entonces, ella abordará sobre ese tema, y déjenme decirles que la doctora Piñón, ella es maestra normalista, como muchos de los que estamos aquí. Eso nos da muchísimo gusto, porque desde la docencia bordamos de forma distinta en las aulas. Ella es normalista por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, con 38 años ya de experiencia en educación básica. Ha sido profesora de primaria y secundaria, subdirectora, directora y jefa de enseñanza en secundarias generales, y actualmente es supervisora de la zona 3
en secundarias generales del Valle de México, dedicada a la capacitación y actualización docente. Ha participado en programas que a nivel nacional han tenido una importancia básica en el acompañamiento de maestros. En el programa emergente de capacitación y actualización docente en el PEAM, también en el Programa Nacional de Actualización Permanente, PRONAP, y además fundadora y coordinadora general del programa de centros de maestros. Áreas, espacios tan importantes para la actualización de todos y cada uno de nosotros. También ha participado en las reformas de la RIES, de la RIEP y de la articulación de la educación básica. Ha participado también como autora del programa de estudios para la asignatura estatal de lengua y cultura indígena. O sea, desde ahí también ella tiene una enorme experiencia. Está certificada como evaluadora por el INE y ha sido colaboradora también del Ceneval. Ha participado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en organización de congresos, de eventos, de foros, de reuniones, y desde donde nos habla la doctora Heréndira. Es licenciada en Pedagogía, especialista en planeación, organización y desarrollo de instituciones educativas. Tiene la maestría en Pedagogía, la maestría en planeación y gestión de instituciones educativas, también la maestría en investigación de la educación, diplomada también en habilidades digitales, diplomada en supervisión efectiva para la educación básica, diplomada en formación en docencia y tutoría virtual, otro diplomado internacional en prácticas reflexivas y en la plataforma internacional de prácticas reflexivas, esto por la Universidad de Barcelona, España, y diplomada en Derechos Humanos desde la perspectiva de género, con cada una de estas certificado con instituciones de alto renombre. Ha cursado 2 doctorados y tiene un doctorado honoris causa por su trayectoria en labor de vida que ha recibido el pasado 31 de agosto. Y así yo pudiera seguir mencionando una enorme cantidad de experiencia y formación de la doctora Heréndira. Yo quiero agradecerte, Heréndira, de veras siempre tu generosidad, tu cercanía con los maestros, y sin más, te dejo por favor la palabra para que empieces a abordar este tema. Bienvenidos maestros y maestras. No se les olvide decirnos de qué estado nos acompañan y empezar a hacer las preguntas que ustedes van planteándose conforme vayan escuchando a la doctora Heréndira. Bienvenidos todos. Gracias, doctora Patti Ganem. Gracias a Grupo Loga por la invitación y sean bienvenidas y bienvenidos todos. Ya estoy viendo ahí cómo están saludando desde diferentes lugares de la República. Es un gusto saludarles y, bueno, poder compartir con ustedes este importante tema. Voy a colocar mi presentación. Bueno, pues el tema, como ya les decía la doctora, tiene que ver con este asunto de la planeación didáctica y su relación con la evaluación, porque, bueno, la planeación didáctica siempre ha sido el coco de las maestras y los maestros, ¿verdad? Entonces, en ocasiones es un asunto que nos causa problema y también que muchas veces lo vemos como algo burocrático. O sea, ¿por qué me pide mi directivo la planeación? ¿Por qué tengo que hacerla? Y a veces, pues sí lo hemos hecho pesado porque muchos directivos, muchos supervisores intentan unificar algunos criterios y entonces nos imponen algunos formatos de planeación. Y eso pues a veces nos pesa bastante porque tenemos que llenar los diferentes apartados del formato X que nos dicen que debemos hacer. Y eso es en todos los niveles educativos, en preescolar, primaria, secundaria, en media superior. Y bueno, ese es un tema por eso que tenemos aquí en la mesa y le puse yo a la presentación la planeación como propuesta de trabajo dinámico, porque un maestro
tiene que hacer planeación. O sea, no es algo que se pueda sesgar, que se pueda decir eso no lo hago, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es la forma de organizar nuestro trabajo. Primero, antes de empezar con el tema propiamente, quiero recordarles que el plan de estudios que nosotros conocemos como la nueva Escuela Mexicana, el Plan de Estudios 2022, nos está presentando una estructura nueva, diferente, que rompe con algunos paradigmas de la forma en que hemos venido trabajando. El primer elemento es la integración curricular. O sea, no por asignaturas, no por disciplinas separadas, sino tratando de articular los contenidos en esos campos formativos y ejes articuladores. La SEP tiene facultad de plantear esta propuesta nacional y lo hace en esta ocasión con los campos formativos y los ejes articuladores. Ahí nos dice la SEP cuáles son los contenidos fundamentales de estudio que debemos tomar en cuenta, pero también nos expresa los propósitos de formación general, esos 10 enunciados del perfil de egreso que debemos conocer. Otro elemento también es el programa sintético que nos va a presentar la SEP, en donde están desarrollados los contenidos que ahora se llaman procesos de desarrollo de aprendizaje. Han ido cambiando un poco los nombres, se llamaban progresiones de aprendizaje, ahora se llaman procesos de desarrollo de aprendizaje. Y eso tiene algunos fundamentos, hay discusiones dentro de los académicos mismos de la SEP y algunas áreas, porque dicen, bueno, es que esto no es entendible. Por ejemplo, lo de los diálogos, a mí me gustaba mucho, pero pues lo quitaron, ¿verdad? Entonces ahora ya no están los diálogos, pero están esos contenidos en los programas sintéticos dentro de eso que se está llamando procesos de desarrollo de aprendizaje. La idea de esta integración curricular lo que hace es situar los procesos formativos en ese contexto en donde nuestros niños y nuestras niñas aprenden y también en donde nosotros enseñamos. Entonces es un punto importante porque la integración curricular lo que nos permite es entender una perspectiva de trabajo interdisciplinario, en donde lo primero que hay que hacer es problematizar la realidad para que a partir de esa problematización de la realidad podamos abonarle al entendimiento, a la posibilidad de solucionar los problemas que enfrentamos a través de proyectos. Por eso, la metodología principal que se nos propone son los proyectos, aunque hay otras metodologías activas y que también se van a poder usar. Pero vamos primero entendiéndolas poco a poco y nos proponen ahorita algunas de esas metodologías. El segundo elemento es la autonomía profesional del magisterio. Aquí se está apostando a que las y los docentes tenemos la capacidad de contextualizar esos contenidos de acuerdo con la realidad social, cultural y educativa de nuestros estudiantes. Entonces, se nos está dejando esa libertad para tomar decisiones desde el programa sintético que la SEP nos va a proponer al programa analítico que nosotros vamos a elaborar en nuestro colectivo. Otro elemento es la comunidad. La comunidad está concebida como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, si hay un problema que está relacionado con el medio ambiente, como la escasez de agua, como el asunto de la basura o la contaminación del agua, la contaminación del aire, la cuestión del tipo de alimentación que tenemos, el tipo de vida sedentaria que llevamos, todos esos problemas, pues no son problemas exclusivos de un espacio, pero se contextualizan, porque no es lo mismo vivir en el campo, en donde puede haber un arroyo y ese arroyo está contaminado y es posible tener acciones concretas para dejar de contaminarlo, a vivir en una ciudad grandísima donde hay otro tipo de problemas. Por eso la comunidad es la base de este proceso para poder entender lo que sucede en esa comunidad y problematizarlo. Y la escuela, entonces, es un centro de aprendizaje comunitario, a donde van a acudir las y los docentes a construir sus saberes, pero también a hacer converger otros saberes que ya tienen, porque ellos desde su crianza tienen una formación específica que van recibiendo de sus familias y esos valores, normas, culturas, formas de convivencia que ya traen, pues las van a poner en juego en esa convivencia que va a haber en la escuela. Entonces, esos tres elementos son importantes. Y el último elemento es el derecho humano a la educación. Son los 4 elementos que nos propone. El derecho humano a la educación nos hace colocar a los estudiantes, a las y los estudiantes como sujetos de la educación y como prioridad del sistema educativo nacional.
sea, ellos son lo más importante para nosotros en las escuelas y nosotros somos los que tenemos que hacer valer ese derecho a la educación, identificando las barreras para el aprendizaje y la participación, para eliminarlas, para tratar de minimizarlas y que nuestras niñas y nuestros niños, a partir de esos contenidos que vamos a ir abordando en los proyectos, puedan irse desarrollando plenamente, desarrollando integralmente, como lo dice el artículo 3º constitucional. Entonces, bueno, colocando en el centro de nuestro pensamiento a esas niñas y esos niños, tenemos que reflexionar acerca de la importancia que tiene el que desarrollen sus capacidades. El plan de estudios nos está proponiendo las capacidades como referentes para establecer las intenciones educativas en el perfil de egreso. O sea, todas las personas tenemos capacidades y las vamos a ir desarrollando. A partir de esos conocimientos, habilidades, actitudes, valores, nosotros vamos a ir logrando desarrollarnos integralmente para poner en juego esas capacidades. Y eso está señalado en los contenidos de los programas, en la relación con los ejes articuladores y en los respectivos campos de formación. También en las actividades de enseñanza y de aprendizaje en que nosotros proponemos, que recaen en esa autonomía profesional del magisterio. O sea, las y los maestros son los que tenemos que decidir esa parte, en el marco de esas condiciones establecidas por la comunidad, que puede ser rural, urbana, en la que están establecidas las escuelas. Entonces, en el centro están las niñas, niños y adolescentes, y están los 4 campos formativos que ustedes ya han estado analizando en los consejos técnicos, y los 7 ejes articuladores. En el canal de YouTube de Grupo Loga van a encontrar un webinar para cada campo y un webinar explicando cada uno de los ejes. Entonces, cuando tengan tiempos que puedan irlos revisando, busquen ahí en el canal de Grupo Loga de YouTube y ahí van a encontrar pues lo que a ustedes les interese. Si quieren profundizar más en el entendimiento de algún campo, de algún eje articulador, pues lo pueden hacer. Y hay bastante información con los especialistas que participamos con Grupo Loga. Entonces, a partir de todo esto, la SEP nos dice que la tarea principal de la educación en la nueva escuela mexicana es propiciar que nuestros niños pequeñitos que van a la escuela, los adolescentes y los jóvenes, junto con sus profesoras y profesores, vayan al encuentro de la humanidad de las otras y los otros, para entender que somos seres humanos únicos e irrepetibles y que vivimos en un mundo en donde las otras y los otros son diferentes a nosotros, pero tienen los mismos derechos, y que todas las vidas de cualquier situación que prevalezca en su vivir son dignas de ser vividas, todas las vidas. No, incluyendo las de los delincuentes, incluyendo las personas que podríamos decir como no gratas para la sociedad. Bueno, esas vidas también son dignas de ser vividas, y necesitamos entender esto, porque a veces nos hemos deshumanizado mucho y la sociedad está muy descompuesta, y la escuela tiene que servir para que nuestras niñas y nuestros niños comprendan todo esto, que los espacios escolares les permitan entender a las otras y los otros, con sus diferencias, diferentes formas de crianza, diferentes orígenes, diferentes formas de pensar, preferencias sexuales, ideologías políticas, diferentes capacidades. Todo eso es lo que nos hace diferentes unos de otros, unas de otras. Y entonces la escuela tiene que servir para entender esta parte. Se trata de una educación que va desde educación inicial hasta la universidad, que propicie la construcción de una nueva ciudadanía. Eso es lo que se quiere, porque lo que queremos es transformar la sociedad que vivimos. Una sociedad que es escasamente ahorita solidaria, que en la cual no hay justicia social, no se comprende a la diversidad, hay poca inclusión en nuestras acciones cotidianas. Lo que queremos es lo contrario, una sociedad en donde prive una armonía bajo estos principios de solidaridad, igualdad sustantiva, justicia social. Estos principios los estudiamos ya desde hace tiempo en el primer documento que se generó después de la reforma del 2019, que traía los principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Ya los hemos trabajado. Entonces, ¿qué significa que nuestra educación se
base en esos principios es lo que tenemos que entender como colectivo. Esto lo tenemos que discutir en los consejos técnicos. ¿Qué estamos entendiendo como ese objetivo o finalidad o tarea principal de la nueva escuela mexicana? Y una vez que lo dialoguemos, que lo que queremos es formar este tipo de ciudadanos y lo entendamos todos, entonces, ¿cómo tendría que ser la escuela para que eso se lograra? ¿Y qué tiene que cambiar en la escuela que hoy tenemos para lograr eso? Entonces, lo que se busca es que nuestros estudiantes en esta nueva escuela vivan los derechos humanos desde sus realidades concretas, que ellos se den cuenta de que se violentan los derechos humanos cuando no hay, por ejemplo, igualdad de trato. Y ellos muchas veces lo viven en su propia casa, cuando ven que hay violencia en su familia, cuando ven que hay situaciones de maltrato, y algunas cuestiones las relacionan tal vez con lo cultural. Por ejemplo, que la mamá le diga a la hija, sírvele de comer a tu hermano o plánchale la camisa a tu hermano, ¿no? Esa forma de trato puede ser o devenir de una situación cultural. La cuestión es que la escuela la tiene que confrontar a la persona con diferentes culturas para que entonces a partir del conocimiento de que hay otros modos de vida pueda ir a tomar decisiones de cambiar su mundo cercano. Que si tira la basura y piensa, bueno, pues al fin que el conserje la va a recoger, entre a un proceso de conciencia en donde vea que si todos colaboramos para que no exista basura, para que no esté sucio los espacios donde estamos, vivimos de mejor manera y no tenemos que maltratar a las personas por una condición de vida que tienen. Entonces, todo eso es lo que tenemos que trabajar. Tienen que vivir los derechos en su realidad y que desarrollen diversas capacidades que le permitan comprender que ellos pueden transformar esas relaciones desiguales que existen, que ellos son capaces de influir. Es una manera de empoderarlos, de darles elementos para que ellos entiendan por qué sucede esta cuestión de desigualdad, de violencia, de pobreza, de condiciones de vida y que nosotros los seres humanos pues las hemos propiciado. ¿Y cómo podemos hacer para que la educación se convierta en un proceso que nos habilite para ser mejores personas? Esa es la finalidad de la nueva escuela mexicana. Entonces, ya no la nueva escuela mexicana está más para informar, porque antes la escuela común, que nosotros somos producto de esa escuela, pues era el único espacio donde aprendíamos cualquier cosa de contenidos. Ahora ya no solo la escuela lo tiene. Por ejemplo, las estaciones del año, el sistema planetario, eso lo aprendíamos solo en la escuela. En la escuela los maestros nos enseñaban esos temas y en los libros escolares. Ahora ya no. Ahora si queremos saber cualquier tema interesante, no sé, los procesos de experimentación con relación al genoma humano o con relación a la clonación de los seres vivos, nosotros podemos ir a internet y buscar la información. Si algo nos interesa, entonces lo buscamos. Entonces, la escuela ya no es más solamente informativa, sino que forma para que puedan ir desarrollando capacidades, por ejemplo, para discriminar la información que sirve, para poder identificar las fuentes que son confiables. Para eso es la escuela. Y estas capacidades no son únicamente conocimientos o habilidades, sino se relacionan con la vida misma, con una vida digna, conformada también por la salud física y mental, por la buena alimentación, por la integridad física, por el desarrollo armónico de todos los sentidos, la imaginación, el pensamiento, el razonamiento, todo eso con un enfoque humanista, para que puedan ellos apreciar la estética que hay tanto en la naturaleza como en las obras del ser humano, en las obras artísticas. Y esa educación tiene que incluir también necesariamente la alfabetización, la formación matemática, el conocimiento científico y obviamente el desarrollo afectivo y emocional. Nuestras niñas y nuestros niños se tienen que ir dando cuenta de todo esto conforme van asistiendo a la escuela. Tienen que ir valorando cómo es posible expresarse a través del arte, pero también a través de la lengua y de la propia lengua o la lengua indígena o el lenguaje de señas, que las posibilidades de expresión son variadas. Y que entonces, a partir de esas posibilidades de expresión, cuando yo voy aprendiendo que hay diferentes tipos de textos, que hay formas de representar a través de los colores,
a través de gráficos. Entonces me voy dando cuenta que es posible que los demás conozcan mi forma de pensar. Y todo eso relacionado con cada uno de los campos. También las capacidades tienen que ver con la reflexión crítica, porque lo que se trata es que se logre vivir en comunidad a partir de entender a los demás y combatir todos aquellos elementos de la vida que nos traen la discriminación, que nos traen los conflictos. Obviamente esto tiene que ver con la participación en las decisiones políticas, porque queremos una sociedad más democrática y en la escuela es antidemocrática por naturaleza. O sea, los niños no opinan nunca. El maestro les dice de qué color quiere el cuaderno, cómo los va a evaluar, qué es lo que tienen que traer como materiales. Pocas veces opinan o sugieren. Y luego queremos que se comporten en la sociedad como ciudadanos críticos, que participen en las decisiones de su comunidad, pues si no les ayudamos a entender que eso puede ser posible. También no les enseñamos a defender sus derechos, a argumentar, por ejemplo, cuando sienten que sus derechos son violentados, y entonces cuando salen de la escuela, pues su comportamiento a veces carece de elementos para poder defenderse, por ejemplo, de un patrón opresor, ¿no? También la escuela también les debe enseñar y les debe permitir reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. Vivir relaciones respetuosas con los demás. Tenemos ahorita un grave conflicto en las relaciones que se establecen entre los niños. Hay bullying, hay maltrato. Todo eso lo tenemos que combatir y los proyectos nos tienen que servir para eso. Ahora, no todo el tiempo vamos a estar trabajando por proyectos. Eso que quede claro, porque pareciera que ahora puros proyectos y no hay otra cosa. No, porque hay contenidos específicos que las maestras y los maestros van a poder identificar en las asignaturas de los campos formativos y van a decir, bueno, si yo dedicaba 5 horas de matemáticas a la semana, ahora vamos a hacer un proyecto y el proyecto puede durar 3 semanas y de esas 5 horas, 2 horas de la semana las dedico al proyecto y 3 horas de la semana las dedico a reforzar algunos contenidos que yo sé que se necesitan, algunos aprendizajes fundamentales imprescindibles. Entonces, algo que me preguntan mucho las maestras de primero de primaria es, ¿y la alfabetización cómo? Pues igual como la has hecho. Eso no es diferente. O sea, tú tienes una metodología que has aprendido, que has afinado, que te ha permitido ser la maestra estrella de primero y te llevas a tu grupo a veces a segundo para terminar el proceso de adquisición de la lectoescritura. Eso puede seguir siendo igual. Los proyectos no te tienen que absorber todo el tiempo, pero sí deben privar sobre otras estrategias de trabajo. El problema es que la forma que tenemos de trabajar en el aula tradicionalmente es fragmentada a partir del libro. Abran su libro, leemos, contestan, ponemos ejemplos, pasan al pizarrón, hacen otros ejemplos, terminamos esa clase o a otra clase, les dicto, escriban, hagan un cuestionario, identifiquen en el libro, o les presto algún otro material, muy innovadoramente les pongo un video y de ahí lo que sigue es hagan ahora un mapa conceptual o recontesten tal cuestionario. Y la forma tradicional hace que haya una rutina repetitiva en el trabajo escolar, con tareas en casa, con ejercicios, con actividades, a partir de la explicación del docente que el alumno tiene que aplicar en otros ejercicios similares, a veces en el aula o a veces en las tareas que les dejamos. Y después pasamos a otro tema con el mismo ritual, digo yo. Parece un ritual repetitivo y constante. Entonces, por ejemplo, en secundaria, entra el maestro de español y así es la clase. A lo mejor algunos le ponen algún entusiasmo a su trabajo y lo hacen de manera un poco más atractiva, pero el ritual es muy similar. O sea, es temas, explicaciones, ejercicios, tareas, a veces trabajo en equipo y vámonos a otro tema. Y así es como estamos. Y luego verificación de eso que aprendimos a través de la presentación de productos que casi siempre son estandarizados. Todos para el jueves me traen el mapa conceptual de el tema que estamos viendo sobre
ecosistemas, ¿no? Todos, o sobre animales vertebrados, invertebrados, y todos hacen su mapa conceptual, todos lo mismo. No hay posibilidad de que ellos decidan. Entonces es algo muy importante, empezar a trabajar la posibilidad de que ellos decidan, ¿no? Dentro de estas capacidades está la posibilidad también de que los niños se vayan desarrollando a través del conocimiento de su propio cuerpo. Por eso está el campo de lo humano y lo comunitario, que conozcan su cuerpo, que sepan que pueden desarrollar capacidades físicas básicas como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, que sepan también que en esa posibilidad de dialogar con otros y de tener una relación sana con las personas, hay una posibilidad de seguridad personal, que si trabajamos juntos, junto con otras y otros, podemos aprender más. También que experimenten placer en el movimiento corporal, como cuando nos estiramos y sentimos bien rico esa estirada. Bueno, es un sentimiento de placer, la posibilidad de convivir, la posibilidad de expresarnos a través del arte, a través de todas estas posibilidades, por ejemplo, del equilibrio. Todo lo que hacemos lo podemos seguir haciendo, cuestiones como el organizar competencias, organizar demostraciones, todo eso es posible seguirlo haciendo. La diferencia es que ahora lo organizamos en función de ponernos de acuerdo todos en cómo queremos que se formen esas niñas y esos niños y qué tipo de proyectos podemos hacer entre nosotros, entre grados. Hay proyectos de aula pequeñitos, pero también hay proyectos de escuela y también habrá proyectos con un enfoque comunitario que permita que trascienda las paredes del aula, con una proyección hacia la comunidad. Y eso es lo que tenemos que trabajar a la hora de planificar, ¿no? Lo que queremos es favorecer la excelencia en nuestras estudiantes, en nuestros estudiantes, para que ellos se vayan dando cuenta, promover la autonomía, promover la metacognición, promover la posibilidad de que ellos vayan regulando sus propios procesos de aprendizaje y que ellos digan, maestra, yo ya aprendí esto y quisiera hacer un podcast para presentarle a mis compañeros, en lugar de que estén esperando qué tarea les voy a dejar. Oiga, yo quisiera hacer un cartel, tal vez quisiera hacer un documental porque a mí me gustaría ser youtuber, etcétera, ¿no? Entonces pueden ellos empezar a demostrar esas capacidades, representaciones escénicas, composiciones musicales, canciones, muchas formas en que se puede representar lo aprendido sin necesidad de que sea consigna del maestro y tarea que le dejo al alumno y que todos me entreguen lo mismo, ¿no? Tenga que haber posibilidades de expresión para ellos y que ellos se vayan autorregulando, que ellos vayan tomando decisiones. Y entonces viene el proceso, ¿cómo le hago a la hora de tener que evaluar todo eso? Porque generalmente lo que hacemos es dejarles a todo el mapa conceptual, a todos parejos, un mapa conceptual que me van a entregar el jueves y que yo registro en mi lista de que sí lo entregaron. Y eso es todo. No valoro los logros que está teniendo mi estudiante. Tampoco le enseño a verbalizar esos logros, a decir, a ver, antes yo tenía esta idea de lo que era un ecosistema, porque el año pasado aprendí esto y esto, pero ahora que estudiamos esto y que vimos los videos y que investigamos, ahora yo sé que un ecosistema también es esto y que aprendan a expresar, ya sea por escrito u oralmente, lo que están aprendiendo y a explicárselo a los demás y que ellos decidan cómo lo quieren representar. Si lo quieren representar con un modelo, con un tríptico, con un mapa conceptual o con un cartel o con un resumen, con un dibujo, que ellos tomen decisiones para que no sea el maestro el que les diga qué es lo que tienen que hacer. Entonces, desde los programas de estudio, lo que tenemos que hacer es conocer a profundidad la propuesta de los campos y los ejes para plantear puntos de encuentro entre los contenidos de los campos y de estos con los ejes articuladores, y que las maestras y los maestros, de acuerdo con su experiencia, con sus saberes, con la dinámica del curso, dependiendo del grado en el que estén, de sus compañeros, de las características de sus niños y niñas, del contexto en el que desarrollan su actividad, puedan ir construyendo otros puntos de conexión para el tratamiento de los temas. Los libros ya nos van a traer algunas ideas como puntos de referencia, pero ustedes son los que tienen que construir esos otros puntos de conexión para el tratamiento de los temas.
La elección, organización y desarrollo de los proyectos los van a producir los estudiantes con sus profesores para vincularse desde una perspectiva integral con la realidad escolar o comunitaria que se decida abordar. También nos dijeron en el Consejo Técnico que hay algunas problemáticas a nivel mundial, otras problemáticas que son a nivel de nuestro país, de la región, de la entidad o de la localidad. Entonces, hay que ir identificando problemáticas que vamos viendo con nuestros estudiantes para poder hacer este tipo de planteamientos. Entonces, la planeación se convierte en nuestra hoja de ruta. Cuando nosotros planeamos, contamos con una guía para la enseñanza, porque da estructura a nuestra práctica. Nos permite llevar a cabo de manera sistemática acciones antes, durante y al final del proceso educativo. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, que voy a trabajar con los niños una temática relacionada con la alimentación saludable, por ejemplo, pues nos vamos a ver que si yo les digo simplemente, fíjense que México es el primer país en obesidad, el primer lugar en obesidad infantil, pues a lo mejor mis niños son de quinto de primaria y eso como que no les cae el 20 y no les interesa. Tengo que encontrar puntos de partida que les interesen para de ahí generar la posibilidad de análisis de la problemática. O sea, no puede ser que por arte de magia ellos se interesen en un tema que a mí me parece importante. A mí me puede parecer importante, pero a ellos no. Por ejemplo, planifiqué un proyecto, se los voy a compartir a través del Grupo Loga, que le llamamos mis zapatos preferidos. El proyecto de mis zapatos preferidos implicó primero promover la curiosidad en ellos, que dibujaran cuáles son sus zapatos preferidos y que le preguntaran a su mamá o a su papá cuáles son los zapatos preferidos, y de ahí seleccionamos, hasta trajeron fotografías y demás, y se hizo un collage, y después se les preguntó que hicieran un pequeño como tipo entrevista, 2 o 3 preguntas para cuestionar a las personas que les habían aportado la foto o el dibujo del zapato preferido, de los zapatos preferidos, por qué preferían esos zapatos. A partir de esa posible curiosidad desatada en los niños sobre los zapatos, porque pues se reían cuando veían las chanclas que les puso su abuelita como los zapatos preferidos, o los zapatos que se lleva el obrero a trabajar, o los zapatos que utiliza el ingeniero con casquillo y demás para protegerse. Bueno, cuando ven la diversidad que hay de zapatos, de ahí surge la posibilidad de articular y planear el trabajo de organizar el trabajo y tomar decisiones con ellos. Y entonces ver por qué de ahí se derivó, por qué tenemos que elegir adecuadamente los zapatos, cómo hacemos para elegir los zapatos, porque hay muchos niños en esa escuela donde planteo esta posibilidad que se identifican con problemas a la hora de caminar, que cuando hicimos el análisis diagnóstico nos damos cuenta de que no usan zapato ortopédico, no conocen incluso cuáles son las posibilidades de elegir los zapatos. A partir de ese pretexto, que puede ser cualquier otro pretexto, permítanme. Sí, a partir de este pretexto que fue el de los zapatos, empezamos a ver la historia del zapato, desde cuándo se usa zapatos, por qué hay diferentes materiales para construir los zapatos, cómo se fabrican, en México en dónde se fabrican, qué tipo de materiales son los que se utilizan y cuáles son los procesos de fabricación. ¿Por qué ciudades como León, dedicadas al zapato, por ejemplo, tuvieron un tiempo de crisis? Todo eso se puede trabajar dependiendo de la edad de los niños. Y entonces se puede identificar, pero fíjense, no se trata de planificar todo anticipadamente, sino de organizar, establecer metas, diseñar una ruta de trabajo, pero con las y los estudiantes. Porque no sabemos hacia dónde se puede ir el proceso. O sea, tengo una idea de generar una curiosidad en los niños acerca de
el tema este de los zapatos. Terminamos haciendo un museo del zapato y planificando cómo se haría un museo y si yo fuera la persona encargada de ese museo. Entonces se hacen equipos, qué salas tendría, porque ahí entonces trabajamos que los museos tienen salas y a lo mejor el tiempo que yo pensé para un proyecto no solamente me llevó la semana o las 2 semanas que yo pensaba, sino me lleva más tiempo, porque al traer los muchachos información, pues empezamos a ver que también se relaciona con las artes y que hay la oda al zapato y que hay pintores o escultores que han tenido los zapatos como pretexto para poder hacer sus obras. Y entonces todo eso hace crecer las posibilidades de aprendizaje y se articula con los campos formativos. Les digo que depende mucho de la edad de los chicos, del contexto en el que viven, porque a lo mejor ellos no tienen ni idea de cómo se fabrican los zapatos. Y entonces, pero si son personas que sí que viven en comunidades donde hay ese tipo de posibilidad, por ejemplo, en Atenco, en el caso del Estado de México, o en León, Guanajuato, pues entonces van a aportar otro tipo de conocimiento y el camino se va a ir por otro lado. A lo mejor ahí, entonces ahora vamos a ver qué pasa con esta crisis en la fabricación del zapato, qué pasa con los diferentes empleos que se tienen a partir de ser la industria del zapato, y pues eso no se puede discutir en un lugar donde no hay la producción del zapato. Entonces depende del contexto, depende de la edad de nuestros chicos y depende de la creatividad que podamos ir poniendo para poder anticipar y ir haciendo algunos ajustes en un momento dado. Y entonces ahora nuestra planeación pues no es rígida, bueno, no debió ser rígida nunca, pero la hemos hecho rígida, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de trabajo es empezar a conocer a partir del diagnóstico quiénes son mis estudiantes, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, conocimientos, habilidades previas. Cuando yo leo los diagnósticos, mucho me doy cuenta de que mucho utilizan los no. Los niños no comprenden lo que leen, los niños no tienen familias integradas, sus familias no participan, no traen materiales, no tienen hábito lector, no tienen hábitos de estudio, no suman, no restan, no tienen valores, no, puros no. Y yo les digo, a ver, y busquemos los sí. ¿Qué sí tienen mis estudiantes? ¿Cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos? ¿Qué sí saben hacer? O sea, no vienen vacíos. ¿Por qué mi diagnóstico siempre pone el énfasis en los no? Vamos a ver lo que sí, para que a partir de eso y conociendo el contexto de la escuela, que ese es otro elemento importante, muchas maestras y maestros no conocemos el contexto escolar. Vamos y damos nuestra clase dentro de la escuela, llegan con carro, entran a la escuela, los niños todos son iguales a la hora de entrar porque vienen uniformados, todos parecen ser iguales, y yo doy mis clases. Después me voy a mi comunidad donde vivo. No sé qué pasa con ellos en la tarde, no sé qué pasa en los fines de semana, qué actividades hacen, cómo conviven con sus familias. Si yo no conozco eso, difícilmente voy a aprovechar el contexto y voy a poder problematizar para poder empezar a trabajar a partir de una planeación basada en este enfoque. Lo que va a pasar es que voy a seguir haciendo rutinas que funcionarían para mí, pero a lo mejor no necesariamente para ellos. Y eso es algo importante. Entonces, conociendo esta base y también conociendo hacia dónde quiero llegar, porque ya hicimos un análisis de para qué se forman los estudiantes en la escuela, qué quiero que aprendan, si tengo claro el perfil de egreso, esas que les digo ya no se llaman progresiones de aprendizaje, sino procesos de desarrollo de aprendizaje, cuáles son los aprendizajes fundamentales imprescindibles que debo trabajar en el aula. Entonces yo construyo esa ruta. Y me pregunto, ¿qué debe hacer la escuela para transitar del diagnóstico hacia una situación deseable? Considerando, sí, las áreas de oportunidad, pero también elementos de lo que sí pueden hacer mis estudiantes, de lo que sí cuento en el contexto. Ahora que nos fuimos en la pandemia a distancia, pues vimos que muchas cosas de nuestros niños no sabíamos. Las fuimos descubriendo porque a través del monitor nos dimos cuenta de que no tienen un lugar donde estudiar, hay hacinamiento en sus casas, no tienen apoyo, hay poca conectividad. Todo eso lo vimos
como algo que le sufrimos a distancia, pero nos permitió conocer cosas de nuestros niños. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico y reconocer que el camino no es recto, es sinuoso y es impredecible porque nunca sabemos lo que va a pasar. No sé, la familia tuvo algún problema, ahora que quedaron sin algunos elementos de la familia porque murieron por la pandemia, tienen alguna enfermedad o se divorcian. El niño en ese proceso, en esa incertidumbre, pues está viviendo todo eso, pues si él no es aséptico a todo lo que sucede a su alrededor, ¿no? Entonces tenemos que conocer a nuestros niños y a partir de ese conocimiento plantear qué es lo que queremos que logren y plantándonos en la realidad, decir, nuestros niños pueden lograr esto. Algunos van a lograr más, otros menos. Por eso ahora se organizó por fases, para darle al menos 2 años para lograr esos aprendizajes que están señalados en el programa y que necesitamos ir avanzando en los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Cómo debemos organizarnos para que en toda la escuela podamos lograr la mejora continua? Para eso tenemos nuestro programa escolar de mejora continua. La idea es ir avanzando hacia esa excelencia como lo marca la nueva escuela mexicana, ¿no? Y en ese proceso, bueno, entonces yo tengo que conocer mi propuesta programática, porque ahí me van a presentar los planteamientos generales que deben ser abordados por los docentes y los colectivos para lograr los propósitos del sistema educativo nacional. Tengo que conocer los planes y programas de estudio, ese marco curricular que son los elementos fundamentales que orientan el plan de estudios para poder ir avanzando y entender de dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Si no tengo eso, entonces no voy a poder planificar actividades pertinentes. Ahora, ahorita tenemos conviviendo los planes. Estamos en un proceso de transición. Incluso en secundaria todavía tenemos en los terceros grados el plan 2011 y también en primero y segundo en la asignatura de tecnología. Tenemos aprendizajes clave para la educación integral en el documento oficial y tenemos el plan de estudios 2022. Entonces, todo eso es lo que tenemos como base. Ahora, en nuestro marco curricular de la nueva escuela mexicana, estamos entendiendo esa idea de para qué educar. Y una vez que vamos comprendiendo todo eso, lo que sigue es planificar algunas acciones. Si una vez que tengo claro mi punto de partida, tengo también que identificar hacia dónde quiero llegar, desde dónde debo partir y hacia dónde quiero llegar. Y ese proceso es la planeación. Ahora, una vez que yo tengo todo eso ya pensado, voy también a pensar en la evaluación de los aprendizajes como una actividad que no es al final. Tenemos que borrarnos un poquito la idea de la evaluación sumativa y quedarnos más con la idea de la evaluación formativa como una actividad dentro del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es ajeno a toda forma impositiva, a toda forma vertical. No es el maestro el que tiene que decidir, les voy a tomar en cuenta 10% de esto, 20% de esto, 30% de esto. No, los niños tienen que construir esas escalas con su profesor. Y entonces, si en un proyecto tengo productos parciales, por ejemplo, van a hacer una investigación, van a hacer algunas fichas o algún reporte, ¿qué voy a evaluar ahí de la investigación? Van a hacer una propuesta y organizar un recetario, por ejemplo, ¿qué voy a evaluar ahí de ese producto parcial? Si al final voy a hacer un producto más grande que van a exponer en la comunidad, entonces, ¿qué voy a evaluar de esa exposición? Y con los niños ir negociando lo que vamos a evaluar. Para eso he hecho mano de rúbricas, he hecho mano de escalas, y entonces ya voy logrando esa posibilidad de entender que la evaluación implica un diálogo constante, una participación, obviamente la observación sistemática y contextualizada de lo que los niños van logrando. No es posible hacer una evaluación fija, porque en un proyecto o en otro proyecto va a cambiar, en un proceso va a cambiar ese tipo de evaluación y va a depender de cómo yo dialogue con los niños, para que ellos sean desde pequeñitos, ya pueden decir qué es lo que puede evaluarse. Por ejemplo, vamos a hablar de su mascota preferida en niños de preescolar o en niños de primaria baja.
y entonces ellos van a hablar de la mascota preferida. Tenemos que calificar a nuestros compañeros en coevaluación, qué es lo que vamos a observar. Y ellos te dicen que traiga la mascota viva o representada, que hable y que platique, y qué queremos que nos diga de su mascota, qué come, en dónde duerme, en dónde la tiene. Entonces, esos elementos son los que vamos a ir valorando, y son los niños los que van a decir, no el maestro. Poco a poco vamos a ir logrando una construcción más completa de esos procesos, pero es coevaluación, autoevaluación, y también la evaluación del maestro con esos criterios compartidos que tiene que lograr con sus niños, porque no se evalúa para emitir una calificación, sino para poner en evidencia el trayecto recorrido y lo que falta por andar, para que los niños puedan verbalizar lo que aprendieron y puedan decir, bueno, a partir de eso que aprendimos, me falta tal. Los preescolares utilizan, por ejemplo, mucho las caritas para que el niño diga cómo te sentiste en esta actividad, y él pone la carita feliz o la carita triste y demás. Bueno, eso es posible, ¿no? Entonces, planificamos y nos preguntamos cómo potenciar el aprendizaje, cómo valorar lo aprendido, dónde aprende, qué aprende en nuestros niños, situándolos en el centro del proceso educativo y generando esas posibilidades de aprendizaje significativas e inclusivas, con ambientes colaborativos, seguros, y nosotros asumiendo el papel de mediador para que los niños y las niñas vayan aprendiendo a tomar decisiones. Entonces juntos vamos a recabar evidencias de aprendizaje para conocer logros y dificultades de los estudiantes, para analizar sus resultados, para incorporar distintos momentos y fases de la evaluación formativa y para definir cómo comunicar esos logros. Si el niño lo aprende a verbalizar, lo puede comunicar a sus compañeros, también el maestro puede decirle, ok, yo además observé esto otro. Y entonces hay un proceso de diálogo constante para que las niñas y los niños vayan ubicando lo que se pretende, ¿no? Al planificar, yo tengo que tomar en cuenta diferentes elementos, y entre esos elementos están los procesos evaluativos, además de los recursos, las estrategias didácticas, lo que yo encuentro en la relación de los elementos curriculares. Todo eso lo tengo que tomar en cuenta al planificar, pero también cómo voy a evaluar. Les van a compartir la presentación en un momento más también. Bueno, entonces, eso es lo que se pretende, para a través de la planeación lograr una evaluación que sea más formativa y más completa, que sea flexible, que sea adaptable, porque tengo que definir las metas a alcanzar a partir de los elementos curriculares y voy diseñando actividades y situaciones de aprendizaje al tiempo que voy decidiendo de qué manera se va a evaluar junto con los estudiantes, para entonces ir viendo si eso me está funcionando. Sin la brújula de la planeación, los aprendizajes de los estudiantes pueden tomar caminos diversos, sin un destino preciso. Yo soy el que debe tener claro qué quiero que aprendan, pero tampoco se trata de ir por un camino fijo, sino que voy logrando, a partir de lo que ellos van abonando, cómo puedo ir hacia unos aprendizajes y otros, y este proceso de planeación para eso sirve. Es un poco diferente a cómo hemos hecho la planeación, pero la otra cosa que tiene es que no hay formatos. Es planeación sin formatos. Es evaluación formativa sin necesidad de asociarla a la calificación. Ya después la convierto en letras o en números, eso es lo de menos. Lo importante primero es encontrar la articulación entre lo que planificamos y queremos que ellos aprendan y lo que ellos van mostrando como a partir de las actividades que le propongo, sobre todo a través de metodologías activas y situaciones auténticas. Eso tiene que ver con ponerlos en situaciones reales. Por ejemplo, ahora eres un periodista y vamos a dar una noticia. Ahora eres un bombero y vamos a buscar una forma de acabar con el fuego que no use tanta agua porque tenemos un problema con el agua. Entonces, dependiendo de las situaciones que se puedan ir presentando, de intereses y posibilidades que los niños tienen, pues vamos a ir armando lo que vamos a ir trabajando con ellos en nuestra planeación
hasta llegar a una posibilidad de trabajo más auténtico. Situaciones escolares que no sean tradicionales, sino que sean auténticas, que nos lleven a un aprendizaje profundo, que fomenten la comprensión, que pongan énfasis en lo cualitativo y con una evaluación de tipo formativo. No con más ejercicios, sino con más situaciones problemáticas, para que el aprendizaje no sea superficial y que solo lo aprendan para pasar el examen, sino a través de situaciones que sean lo más parecidas a aquellas en las que el conocimiento es producido y utilizado en la vida real. Por ejemplo, cuando un científico logra un descubrimiento, cuando un inventor genera un invento, ¿no? Y entonces, al ponerlos en ese tipo de situaciones, es posible lograr un proceso más claro en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ellos son los que van a defender sus productos, a demostrar lo que aprendieron, con formas de trabajo colaborativo, con esa evaluación formativa, y tiene que haber criterios claros, pero construidos de manera conjunta. En la presentación les dejo un ejemplo por ahí para que lo revisen posteriormente. Me gustaría ahorita que tuviéramos una interacción con algunas preguntas con respecto a esto que les he estado platicando. Pues si quieres, doctora Erendira, te planteamos algunas de las preguntas. Primero déjame decirte que nos acompañan maestros y maestras de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo, de Nayarit, de Puebla, de Oaxaca, de Veracruz, de Baja California, de Chiapas, de Jalisco, de Coahuila, de Tabasco, de Querétaro. También tenemos representación de Guanajuato, de Tamaulipas, de Zacatecas, de Sonora, algunos de los estados de Colima, algunos de los estados que se han identificado por aquí. Y mira, pues déjame plantearte algunas de las preguntas para que puedas ir haciendo un cierre y los maestros a lo mejor tengan algún otro elemento que quieran comentarte. Dice, ¿cómo abandonar un modelo de trabajo encadenado a la y a la hora? Y estoy interpretando que tiene que ver con esto que se suscribe a los planes y programas de estudio, cumpliendo jornadas con 5, 6 u 8 horas de clase, ¿no? Está todo esto del cumplimiento del programa, la exigencia de las autoridades y además el acotamiento del horario y a lo mejor de los traslados que tienen que sufrir maestros, y quiero pensar en los dobles turnos de primaria o en varias escuelas en el caso de secundaria. Ahí piden como una sugerencia, una recomendación tuya. Luego dice, tengo una pregunta en relación a lo que se ha estado mencionando, de acuerdo a lo que se ha revisado en los consejos técnicos escolares sobre el análisis de las metodologías sociocríticas. ¿Qué sugiere usted a través de su experiencia para que se inicie con una participación activa por parte de todas las familias que conforman la escuela? Y ahí, Ere, pues hemos escuchado estas cuestiones que tienen que ver con las posiciones diferentes de las familias, sus aprendizajes, sus contextos. Y por ahí hay otra pregunta de cómo lograr asignar una evaluación cualitativa o cuantitativa. Sabemos que como hay un poco lo que tú puedas mencionarles de lo que ya se ha dicho. Hay por aquí varias peticiones al respecto de la presentación y la ponencia. Quiero decirles a los maestros que están presentes que la ponencia grabada está en la página de Grupo Loga. Ya les compartieron por aquí la liga, pero a los que estuvieron presentes normalmente se les manda a sus correos. Lo mismo que la presentación, maestros. Sabemos que desde su experiencia con sus maestros, con otros compañeros, con los consejos, esto lo comparten. Y también le damos la bienvenida a San Luis Potosí, a Yucatán, que también se manifiesta por aquí, y a Michoacán. ¿Sí? Te dejamos un poco
que puedas contestar estos planteamientos de los maestros. Sí, claro. Bueno, primero sí tenemos una problemática aquí. Ahí un compañero o compañera nos dice, las familias poco se involucran porque pues están preocupadas por otras cosas, ¿no? Evidentemente están preocupadas por el sustento diario, pero el involucramiento en las familias implica primero ir poco a poco. O sea, no se trata de que de un día para otro ya las familias estén participando. ¿Cómo pueden participar? A veces con pequeñas colaboraciones, por ejemplo, con contestar una entrevista que sus hijos le hacen sobre el trabajo que realizan, porque van a compartir en la escuela en qué trabaja su papá, en qué trabaja su mamá. Y entonces esas pequeñas colaboraciones que hacen que el niño traiga lo que sucede en su vida cotidiana a la escuela. Ustedes, maestras y maestros, tienen muchas estrategias. O sea, hemos hecho cosas como el papá panadero que viene a explicarles cómo se hace el pan, o el que viene a leerles un cuento. Cuando no se puede eso, pues solamente a lo mejor podemos que nos mande un audio donde nos explique, ahora que tenemos esta tecnología como el WhatsApp, por ejemplo, un pequeño audio donde nos explique algo que quiera compartir con el grupo de su hijo, pero es poco a poquito, a partir de generar nosotros esas posibilidades de participación. O sea, espontáneamente y como exigencia no se va a lograr. Tiene que ser provocado a partir del interés, de los temas de interés que tienen sus hijos, porque los hijos son los primeros que van y le van a decir a la mamá, es que necesito que me contestes estas preguntas, aunque sea mientras estás lavando los trastes y yo voy a ir anotando, ¿sí? O te grabo lo que me estás contestando. Entonces, ellos han estado aprendiendo a usar herramientas, sí se puede, poco a poquito, y poco a poco ir usando otras estrategias que ya tenemos nosotros, que ya las hemos hecho, como las ferias de ciencias, las presentaciones artísticas, los portafolios, pero darles un sentido en donde se pueda ir evaluando los logros de aprendizaje de los niños. Que el mismo niño aprenda a decir, el portafolio de evidencias va a llevar lo que el niño va decidiendo. Esta semana él decidió poner ahí un tríptico que hizo porque le gustó. También un dibujo. Y la siguiente semana va a poner ahí un mapa conceptual. Lo que él decida. A lo mejor cada determinado tiempo voy buscando la manera de que entre pares se vayan explicando por qué escogieron ese producto para ponerlo, o esa evidencia para ponerla en su portafolio. Y al ir verbalizando, es que aquí yo aprendí esto y aprendí lo otro, ellos se van dando cuenta y ahí hay una evaluación de tipo formativo, porque entonces hay la posibilidad de una retroalimentación del docente. Eso es lo formativo, que la evaluación me sirva para darme cuenta de los logros que estoy teniendo. No más cuantificar entregas de trabajos. Eso no sirve para nada. O sirve para poner un número de entregas y decirle después al papá, es que su hijo sacó 8 porque no me entregó esto y no me entregó el otro. Pero eso es lo que queremos erradicar. Entonces, la evaluación tiene que ser una evaluación más formativa que permita que eso me haga sentir lo que aprendí y qué me falta por aprender. Entonces, hay posibilidades con los diarios de clase, los registros de observación, y los mismos niños pueden ir tomando nota. Hoy aprendí, una tarjetita de hoy aprendí. Le vamos a platicar a nuestros papás, a nuestras mamás o a nuestros hermanos, con quien convives en casa, qué fue lo que aprendiste hoy. Y entonces tienes la tarjeta de 5 días. Y la ponen a hacer cosida con tarjetitas. Y entonces el día de lunes, ¿qué aprendí el lunes? ¿Qué aprendí el martes? Y se lo vas a platicar a tu papá y a tu mamá. O sea, en espacios que van encontrando con las familias. Y esa es la participación que queremos. Tampoco queremos que vayan y nos resuelvan la vida de la escuela. Lo que queremos es que participen en la educación de sus hijos. Pero fíjense, la pregunta decía que participen en la formación académica. No es la formación académica, es la formación integral de sus hijos. Dejemos de preocuparnos solo por la parte académica, porque eso es lo que nos ha llevado a enfatizar solo ejercicios y actividades derivadas de física, química, biología, español, etcétera, y no a partir de una idea de formación integral. Entonces, lo que queremos es que colaboren y se preocupen de participar en la formación integral de sus hijos. Y para eso, a veces asistirán a la escuela. Si no pueden asistir, no. Veremos cómo le hacemos para una posibilidad de comunicación y utilicemos la tecnología.
La idea es ir haciendo evaluaciones centradas en el desempeño para lograr trasladar la idea del conocimiento hacia la comprensión, hacia la acción, hacia cómo logro poner en juego todo eso que aprendo. Si yo tengo conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, y voy dando cuenta que todo eso, y valores, me sirve para ponerlo en juego a la hora de resolver situaciones, a la hora de participar con los otros, entonces le voy dando sentido a lo que aprendo y quiero saber más. Y para ese saber más, pues encuentro medios para ese saber más. Eso es lo que se trata la escuela ahorita, de despertar la curiosidad, de lograr que las niñas y los niños, ¿no? Entonces, que los niños y las niñas se interesen por aprender y que logren desarrollarse integralmente. Ahora, la otra preocupación que tienen con respecto a los formatos de planeación. No hay necesidad de un formato de planeación. No es algo que nos deba preocupar. O sea, la planeación puede hacerse en un cuaderno porque aquella planeación que el maestro va poniendo es, los niños aportaron estas ideas y de aquí surgió que vamos a trabajar un día con esto, otro día con esto y otro día con esto. Esa planeación donde el maestro toma nota y va tomando decisiones, donde dice estas son las ideas principales, yo lo que quiero es llegar a este objetivo de aprendizaje porque yo lo tengo que tener claro, ¿qué quiero que aprendan? Ese es mi objetivo de aprendizaje. Y entonces le voy poniendo y abonando, esa es la planeación que sirve. La que está bonita y en computadora, pues a lo mejor es un requisito burocrático para entregar o administrativo, pero no es esa la idea. La idea es que la planeación sea del maestro. Entre más esté rayoneada con aportaciones de lo que el maestro observa, es mejor esa planeación porque está siendo utilizada, está siendo útil para el maestro y para quien quiere saber qué avances tiene el maestro en el aula, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir logrando. Miren, aquí hay un ejemplo, transformando las consignas de una prueba típica a una actividad auténtica. Lean el texto de Pedro Ravela de cómo mejorar la evaluación en el aula. Trae algunas ideas. Si yo trabajo solamente con cuestionamientos como estos, ¿qué es el colesterol? Y que investiguen qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el malo, qué consecuencias tiene el colesterol sobre la salud humana, me quedo en lo académico, lo enciclopédico, y a lo mejor ni siquiera les interesa. Pero si yo lo traslado a esta posibilidad de un trabajo como un reto, a partir de una situación que aquí les está poniendo el docente, supongan que el libro de Pedro Ravela, entonces está hablando de Uruguay, supongan que el municipio invita a los alumnos a participar en una jornada de prevención en el marco del Día Nacional de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares. Y ustedes deben elaborar un boletín informativo que va a ser distribuido en puestos especiales donde les podrán realizar gratuitamente el análisis de sangre. Esta es una situación imaginada por el docente que los va a llevar a tener que investigar esto mismo, pero les puso un reto que se asocia con algo que en la vida real pasa. Y entonces ellos van a poder investigar y hacer el tríptico o hacer las propuestas de cómo van a hacer ese boletín, con algunas características y condiciones. Debe tener tales características, es más, se pueden poner de acuerdo en qué características, qué tipo de información debe contener y debe presentar recomendaciones para la comunidad y demás. Un proyecto comunitario es este, donde lo que los alumnos van a hacer va a impactar más allá. Por ejemplo, hacer un recetario con recetas saludables a partir del plato del buen comer y la jarra del buen beber, y que ese recetario lo construya junto con la persona que cocina en su casa, dependiendo de la edad de los niños, les digo. Entonces, si son preescolares o de los primeros grados, pues con dibujitos. Si son más grandes, ya lo puede hacer como un instructivo y puede ser analizando diferentes tipos de texto, confrontando con otros tipos de texto, y entonces ya estoy abordando contenidos específicos y aprendizajes esperados de la asignatura, y ya estoy involucrando a la familia.
Y si se puede, porque la comunidad lo permite, puedo hacer una feria gastronómica con algunos de los platillos que ahí hicieron. En algunas comunidades no se puede, porque los papás no tienen condiciones económicas, porque los papás no pueden ir a la escuela, pero en otras sí se puede. Y no lo voy a estar haciendo tan constantemente, ¿no? En algunas ocasiones se quedará a nivel de la escuela, y otras ocasiones saldrá hacia la comunidad. Hay proyectos de aula, proyectos de escolares y proyectos comunitarios. Los comunitarios tienen la característica de que van a impactar más allá. Los de escuela pueden ser para atender problemas comunes en la escuela y los de aula pueden quedarse a nivel solamente del salón de clase, que tiene que ver con problemas que se identifiquen ahí en ese espacio. Y no siempre tiene que ser que generen grandes productos, sino puede ser que a veces presenten solamente alguna solución teórica o escrita en su cuaderno y con eso pues lograr resolver cierta problemática que se está presentando. Por ahí va la idea, ¿no? No, se los van a compartir con los correos que se registraron, chicos. Bueno, ¿qué otra Pues, cosa me faltó de lo que me estaban preguntando? pues fueron esas preguntas, doctora, las que formularon los directores, los supervisores, los maestros que ahora nos acompañan. A mí me parece que, digamos, hay ya pistas muy, muy claras en relación a este proceso paulatino, sostenido, progresivo, que no necesariamente tiene que ser un trabajo, digamos, rápido. No podemos apostar en educación a esos cambios de un momento para otro. Sí, Sí. doctora Heréndira. Hay otro punto que preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos en el asunto de la organización escolar? Sí, O sea, sí nos va a costar bastante trabajo, porque el trabajo del docente generalmente es un trabajo aislado. Es un trabajo que el docente hace a partir de su grupo que le tocó, que le asignaron, y con ese grupo trabaja con su programa y sus libros. Y así es como el docente se va por el año escolar. Aquí tenemos que hacer un trabajo más articulado con los otros compañeros, formar comunidades de aprendizaje, porque Freire decía que nadie educa a nadie, ni tampoco se educa a sí mismo, sino que las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Entonces, eso es algo, es una frase súper potente que tenemos que comprender las maestras y los maestros. Necesitamos trabajar juntos para identificar cuáles son los problemas que tenemos comunes. Si ahí hay un problema de violencia escolar que estamos observando fuerte, es un tema necesario para trabajar un proyecto de toda la comunidad. Si hay un tema, por ejemplo, de falta de escasez de agua y que es en la comunidad, ¿qué tenemos que hacer con los niños y las niñas para que trabajen un proyecto comunitario que implique impactar en la comunidad en la conciencia del uso racional del agua, ¿no? Y también en elaborar cartas en donde se solicite al Estado, a las autoridades específicas del nivel en el que podamos acercarnos, pues apoyos para poder resolver la problemática, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer, pero necesita un cambio también en la organización escolar para que haya tiempos de colegiamiento. No tenemos tiempo de trabajar juntos. No tenemos tiempos tampoco de discutir estos temas entre nosotros. Necesitamos generar esos espacios. Los consejos escolares consejos técnicos escolares son un espacio, pero no es suficiente porque es una vez al mes y a veces nos desviamos en lo que ahí tenemos que hacer y se nos va el tiempo. Necesitamos organizarnos un poco más y también que directivos, supervisores, dejen de preocuparse por el seguimiento del cumplimiento del programa, que se preocupen más por ayudar desde su trabajo de asesoría y acompañamiento a que los colectivos articulen esta forma de trabajar y que no se convierta en algo abrumador para los docentes el tener que planificar los proyectos. Ahorita ya estamos
pues ensayando con la construcción de algunos proyectos. En enero vamos a hacer ese trabajo también. Tenemos una semana completa en donde no están todavía los materiales de apoyo, pero van a estar dedicados a eso seguramente, a que podamos ir entendiendo, a ver, cada campo formativo, cuál es el enfoque didáctico con el cual se va a trabajar, por qué nos están proponiendo estas metodologías y qué otras metodologías existen, porque no son las únicas y que podemos trabajar además de las que la SEP nos propone, conocerlas y a partir de eso ir avanzando, ¿no? Poco a poquito juntos en la definición del caminito que vamos a seguir. Después, en junio, viene otra semana, aparte de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico. Y en julio es la semana en donde, las 2 semanas que vienen en el calendario, donde vamos a trabajar ahí con presencia de alumnos para poner en práctica los proyectos. Ya hay mucho material. Por ahí dicen que nos pongan ejemplos. Ya hay muchos, ya están hechos por la SEP. Entonces, revisen lo que ya hay, los avances que se tienen. Ahorita les comparto también un drive en donde tenemos ya algunos materiales ya hechos. Bueno, no son míos todos, claro, he ido recopilando cosas. Entonces, sí sería bueno que a partir de analizar lo que la SEP ya está haciendo, a ver, ahorita les comparto el drive. Lo estoy buscando rapidito. Y entonces aquí ya lo encontré. En ese drive yo puse los últimos materiales que ya tiene la SEP y algunos apoyos de diferentes autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí busquen y van a encontrar un librito que se llama Avances de los proyectos de aula, otro que se llama Proyectos escolares y otro Proyectos comunitarios. Ya están hechos. Claro que son proyectos, Rosa, les van a mandar el material, no necesitan poner su correo. Ya ustedes se registraron, entonces con eso es suficiente. No, aquí se pierde porque pues lo vemos y nada más lo vemos. Pero aquí está el drive. En ese drive les voy a poner también la presentación y van a encontrar esta información para que se nutran con esa información. Es lectura, trabajo colegiado, es la posibilidad de ir preguntándonos cosas todo el tiempo y de atrevernos a hacerlo. No le pidan a su director que les explique o que les dé un ejemplo. No le pidan a su supervisor, hagan ustedes ese ejemplo, confróntenlo con el que hicieron otros compañeros, lean y analicen. No se casen con una metodología específica, hay muchas posibilidades. Si ustedes le ponen ahí a Google, escriben aprendizaje basado en proyectos, entonces van a encontrar muchas informaciones, múltiples entradas. Y ahí entonces les proponen una serie de pasos para elaborar un proyecto y cómo evaluarlo. Son ideas, como las ideas que nos dio la SEP de las tres fases y los 11 momentos distribuidos en las fases. Pero no voy a saber si funcionan esas fases o las de un autor X si no me pongo a trabajar en ello. En este drive les puse unos formatos que pueden servir, pero no con la idea de que lo tomen como una propuesta ya hecha, sino de que ustedes analicen la posibilidad de hacer sus propias estrategias de organización para planificar. Pero lo principal es comprender, se trata de colaborar entre todos, hacer este trabajo con metodologías activas. Las metodologías derivadas de las teorías sociocríticas son las metodologías activas. ¿Por qué surgieron desde esas teorías? Por darse cuenta los teóricos y los encargados de la toma de decisiones en diferentes países, darse cuenta de que lo que se está aprendiendo en la escuela no es suficiente para el desarrollo integral del educando. Se queda corto lo que se aprende en la escuela, ¿no? Victoria, aquí les puse la liga del material, del drive. Con eso ahí lo pueden bajar. Lo que yo les estoy compartiendo. En Grupo Loga ya les pusieron también la liga del YouTube para que vean las charlas de los diferentes especialistas que les hablan. Hay una charla muy interesante, por ejemplo, de vida saludable, de igualdad de género, de todos los ejes articuladores que están, de interculturalidad crítica y también sobre los campos. Entonces,
pues poco a poquito, en la medida en que le vamos entendiendo a la propuesta, es posible entonces que podamos encontrar soluciones. Pues, doctor Heréndira, nosotros queremos agradecer mucho su participación, muchos agradecimientos y felicitaciones, aplausos incluso a lo largo de toda la lista del chat. De veras, queremos reconocer la enorme labor que usted realiza en sus escuelas, con otros maestros, con otras organizaciones, y nosotros nos quedamos con la responsabilidad de subir mañana este material y de reenviarles el drive y la presentación. No, como siempre, nos despedimos en galería y seguimos viéndonos en los próximos martes para cerrar nuestro año 2022. Muchísimas gracias, doctor Heréndira, y muchísimas gracias a todos y cada uno de los maestros, de los más de 250 profesores, profesoras que estuvieron hoy en esta reunión. Muchísimas, muchísimas gracias. Que cada uno de los materiales, de las ideas, de las propuestas de los autores vayan abonando esta comprensión de el cambio que tenemos que hacer en nuestras aulas. Nos los han sugerido los planes y programas de estudio, pero los maestros tenemos la convicción de que las aulas ya no pueden ser igual a como las estábamos conduciendo. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo, que descansen. Gracias, doctor Heréndira. Gracias, muy buenas noches. Gracias, excelente, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Saludos, Carlitos Villarreal, ya te vi por ahí. Gracias, adiós. Gracias, gracias. Un abrazo. Conchicha.